rogarte que bendigas a nuestros pequeños que van a estar ellos también aprendiendo de tu palabra, pero también nos bendigas a nosotros, Señor, que con el mismo entusiasmo, con el mismo gozo, con la misma reverencia podamos aprender de ti. Te pido que me uses, Señor, y uses también los corazones de mis hermanos. Que tu palabra, Señor, nos traiga paz, tu palabra nos traiga solaz y podamos vivir tranquilos, Señor, porque sabemos que la tranquilidad es algo interno, no es algo externo, y se consigue solamente cuando estamos en tu presencia, Señor. Que así sea, que podamos salir de este culto con ese gozo, con esa paz, con esa tranquilidad, con esa serenidad que solamente viene de ti, Señor. Que así sea, amado Padre. Te lo rogamos como iglesia en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y cuando estuve, una de las veces que estaba en Estados Unidos, me di cuenta que hay lugares, hay barrios, vecindarios exclusivos, donde la gente, pagan mucho, algunos tienen casas, algunos rentan, pero pagan mucho por vivir en esos barrios o en esos lugares o en esas zonas exclusivas, porque no hay ruido, no se permiten niños, no se permiten mascotas, no se permiten fiestas. Por lo regular viven gente de la tercera edad, porque esa gente quiere vivir tranquila, quieren vivir en paz. Y claro que, es un costo que se paga, ¿no?, por vivir en un tipo de lugares así. Entonces yo pensaba, y lo hemos estado mencionando, que todos nosotros de una u otra forma buscamos paz. A veces la gente dice, pues me voy de vacaciones, pero yo no quiero ir al mar, no quiero ir ahí donde está toda la gente, yo quiero ir a un lugar tranquilo, porque estas vacaciones me las quiero pasar en paz, con tranquilidad. Porque la gente está buscando, lo hemos estado viendo, esa tranquilidad, esa paz, pero la buscan en diferentes lugares, en lugares a veces no adecuados, ¿verdad? Y vamos a ver entonces, aquí en este tercero de esta serie, hermanos, que hemos estado viendo, vamos a ver aquí y vamos a estar viendo una serie de cosas que nos roban la paz. Y lo que nos roba la paz en esta primera que vamos a ver es el ¿qué, hermanos? Y ese término es como muy chocante a las personas, ¿no? Incluso a los cristianos, ese término pecado como que a veces es muy chocante. Pero vamos a ver aquí este versículo que hemos estado examinando. Quise comenzar así, Filipenses 4:7, ayúdenme a leerlo, como dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice aquí que la paz de Dios, ¿qué guardará la paz de Dios? Nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero ahí dice algo muy hermoso al final de este versículo. ¿Los guardará en qué? Alguien que no está en Cristo no puede experimentar la paz de Cristo. Y lo digo por la gente que no conoce de Cristo, no puede tener paz, y por eso la buscan en diferentes lugares. Ya lo hemos estado viendo. Hay gente que busca la paz en el alcohol, en otras cosas, pero no va a obtener esa paz, porque esa paz solamente está ¿dónde? Y aún en los hermanos, en los cristianos, que a veces se van apartando de Cristo, empiezan a experimentar falta de paz. Aún los cristianos, porque ahí nos dice bien claro que esa paz se encuentra en Cristo. Como dice ese cantito, ¿verdad? Solamente en Cristo, solamente en Él. Hermanos, solamente en Cristo encontramos esta paz. Y vamos a ver aquí, vamos a analizar un poquito esta palabra que les digo es un tanto chocante para muchas personas, pero que así se llama la predicación. ¿Qué nos roba la paz? En primera instancia vamos a ver que la paz nos la roba. ¿Y qué significa esta palabra pecado? Bueno, en la Biblia el pecado es la transgresión voluntaria ¿de la qué? Cuando tú de manera premeditada transgredes los mandamientos de Dios, estás cometiendo pecado. Y cuando tú cometes pecado, es lo que vamos a ver el día de hoy, no vas a tener esa paz. Es una de las cosas que nos roba la paz, el pecado. Pero vamos a seguir viendo qué significa entonces la palabra pecado. Se refiere a darle más importancia a lo que uno piensa que a lo que Dios ¿qué? Ordena. Y nosotros sabemos que hay 10 mandamientos y que esos mandamientos son inquebrantables.
y que esos 10 mandamientos se extienden a 613 mandamientos que están en la palabra de Dios, y cada vez que yo transgredo una ley de Dios, ¿estoy qué? Pecando. Y cuando peco, es la tesis que vamos a ver el día de hoy, pues me alejo de la paz de Dios, ¿no? También es pensar y decir y hacer cosas que no son buenas para la vida ni agradan a Dios. Entonces, esto es el pecado, hermanos. Ya les he dicho que la palabra en hebreo para pecado, una de las excepciones es que no damos en el blanco. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es la meta de nosotros, hermanos, como cristianos? Nuestra meta es el cielo, nuestra meta es vivir, cada día parecernos más a Jesucristo, así lo dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y sabemos que no lo vamos a conseguir en esta tierra, pero cada día tenemos que ir creciendo y pareciéndonos más a Jesucristo, y el pecado nos aleja de eso. Entonces vamos a ver en el proverbio que leímos, bueno, el capítulo de Proverbios, nos faltó leer el 23. No sé si yo puse mala lectura a propósito o no sé, o me equivoqué. Lo más seguro es que me haya equivocado, pero miren cómo dice el 23 que no leímos. Fíjense, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice la palabra de Dios que el Señor guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero recuérdense que la palabra de Dios se va explicando con la misma palabra de Dios, y aquí nos dice que también nosotros tenemos que cuidar ¿qué? Y a ese proceso se le llama el proceso de la santificación. Yo he hablado mucho de esa doctrina de la santificación, porque una parte de la obra de la santificación la hace Cristo. Él guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, pero esa parte de la santificación también nosotros colaboramos. Y también dice aquí que nosotros tenemos que guardar ¿qué? Y tenemos que guardar nuestros corazones. Ahora, el libro de Proverbios, si ustedes se dan cuenta, ¿qué tipo de literatura es? Acuérdense que la Biblia, y es lo que estamos viendo ahorita, vamos a ver en las casas, estamos viendo ya en los estudios en las casas, la Biblia se divide en varias partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en varias partes también, libros históricos, básicamente. Después de los libros históricos, ¿qué siguen? Los poéticos o sapienciales. Se les llama sapienciales porque son libros de sabiduría. ¿Cuáles son esos libros? Y aquí tenemos una porción de proverbios. Esto es de la sabiduría de Dios. Muchos de los proverbios que dice la gente, de los refranes que dicen la gente, no todos, pero algunos tienen base bíblica. No sé si ustedes se han dado cuenta. Algunos sí, otros no tanto, ¿verdad? Pero estos proverbios vienen de la sabiduría de Dios. Y miren lo que nos dice aquí, nos explica cómo guardar nuestro corazón. Dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en estos versículos nos explica cómo podemos guardar nuestro corazón para que esté lejos del pecado y tengamos paz. Miren lo que dice aquí el 24, y vamos a leerlo todo nuevamente, y ahorita vamos a verlo uno por uno. El 24 vamos a leer. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados a lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. De esta manera vamos nosotros a guardar ¿qué? Nuestro corazón. Y vamos a ver entonces uno por uno, de manera expositiva, vamos a ir viendo cada versículo y qué nos enseña cada uno de estos versículos para cuidar nuestro corazón y para que ese pecado no nos aparte de la paz de ¿quién? Miren, vamos a ver entonces aquí dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y quiero que me ayuden a leer este Génesis 6:5. Ustedes van a decir que tiene que ver Génesis, bueno, vamos a leerlo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se acuerdan en qué contexto está este Génesis 6? ¿De qué habla Génesis 6? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no?
Pues abran sus Biblias, ya se acostumbraban a no traer Biblias. Está hablando en el contexto cuando Dios iba a destruir a la raza humana. ¿Pero por qué los iba a destruir, hermanos? Miren, fíjense lo que dice aquí. Los pensamientos, ¿dónde pensamos nosotros? ¿Y por qué dice aquí? Los pensamientos del corazón. Porque para el judío, el corazón y el pensamiento, la integridad del alma, era lo mismo. Entonces, nuestros pensamientos a veces, hermanos, si no están en Cristo, de continuo serán pensamientos, dice aquí. Ahora, vamos a leer este otro versículo. Están ligados, fíjense, Isaías 26:3. Dice aquí, Isaías está hablando de Dios. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, para que el Señor nos guarde en completa paz, ¿qué tenemos que hacer? Dice este versículo. Tiene que perseverar en Dios. Nuestro pensamiento de continuo tiene que estar en Dios. Tenemos que cuidar lo que entra a nuestra mente. Tenemos que cuidar nuestro corazón del pecado. Y si ustedes van a Gálatas, no lo vamos a hacer, pero si van a Gálatas, vemos ahí que está el fruto del Espíritu, pero están también las obras de la carne, que ya tenemos una serie completita. Vimos cada una de las obras de la carne. ¿Se acuerdan de esa serie? Me gusta la carnita. Y vimos cada una de las obras de la carne. Son 20 y tantas obras de la carne. 22 me parece. 22 obras de la carne. Y esa lista no es exhaustiva, pero nos habla, por ejemplo, de las obras de la carne, nos hablan, por ejemplo, de la envidia. A ver, si yo soy envidioso, vamos a poner esos ejemplos nada más que puse ahí. Si yo soy envidioso, ¿cómo me va a robar la paz? ¿Por qué me va a robar la paz si yo soy envidioso? Pues porque quiere todo lo que tiene. Porque yo no voy a estar contento con lo que tengo y voy a estar observando lo que tienen quienes. Entonces no voy a tener paz. Y la palabra de Dios nos enseña el contentamiento y nos dice que estemos contentos con lo que tenemos. Que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Si tenemos mucho, qué bueno. Si tenemos poco, qué bueno. No que seamos conformistas, pero que nos contentemos con lo que tenemos. Aquí posee otro fruto de la carne. Perdón, otra obra de la carne. ¿La qué dice aquí? Bueno, voy a poner otra que no sea ingratitud. Las griterías, dice, son las obras de la carne. Griterías. ¿Qué es eso de griterías? A ver, yo les pregunto. Pero no, griterías, así que ¿qué les suena? Pues que es una persona que grita mucho, es una persona que no puede estar tranquila. Entonces siempre está gritando. ¿Y qué le afectará eso a su paz de él y de su familia? Entonces, las obras de la carne, el pecado, ¿nos roban la paz? Entonces, por eso, la primera cosa que tenemos que aprender es que debemos guardar nuestra mente y nuestro corazón. Y bueno, eso suena sencillo, tal vez, pero vamos a ir viendo. ¿Cuál es la segunda cosa, hermanos? Dice aquí. Ahora, vamos a leer el proverbio aquí. Vamos a ir desmenuzándolo. Ya lo leímos junto, ahora vamos a leer aquí. Aparta de ti, ¿qué? La perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ahora, ¿por qué será que si yo hablo groserías, que si yo hablo maldad, en qué me puede afectar eso a mi paz? Fíjense lo que dice este proverbio. Eso, bueno, no es proverbio, es primera de Pedro, como dice aquí, 3:10. Porque quiere amar la vida y beber días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Fíjense, él dice aquí, porque el que quiere amar la vida. Hay gente que ya no ama la vida. Hay gente que se quiere quitar la vida. Hay gente que se quiere morir. ¿O no es cierto? Y aquí dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Ustedes quieren ver días buenos, hermanos? ¿Qué dice aquí? Fíjense, es la palabra de Dios, está revelada por el Espíritu Santo. Fíjense, dice aquí, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Porque, por ejemplo, aquí yo pongo algunos ejemplos.
aquí digo la lengua, por ejemplo, los chismes. Si tú eres una persona chismosa, mira, fíjate bien que el hermanito por ahí tal, que no sé qué, y lo metes en chismes, ¿en qué te va a robar la paz eso a ti? Te van a venir problemas, porque siempre la gente sabe, finalmente se descubre quién es el chismoso o la chismosa. Ya está, hay gente que tiene fama, no, mira, no le cuentes a fulanito de tal, porque, o si quieres que todo el mundo lo sepa, cuéntaselo a él. Pero también, queridos hermanos, por ejemplo, hay gente que siempre está con su boca, o en su boca siempre está hablando cosas negativas. O sea, hay gente bien negativa. Ay, no, es que mira, hoy salió el sol mucho, hace mucho calor, no salimos. Y si llueve mucho, lo mismo, se está quejando siempre de todo. Es que tú eres un tonto, eres un inútil, es que no tenemos dinero. Siempre se está quejando y su lenguaje es un lenguaje negativo. Ahora, yo no estoy diciendo aquí y no estoy haciendo una apología de aquellas personas o aquellas iglesias donde hablan de la confesión positiva. Que tú digas, no, pues es que yo no estoy enfermo, en el nombre del Señor Jesucristo, ese carro va a ser para mí. No estoy hablando de eso, queridos hermanos. Pero sí hay gente que siempre es muy ¿qué? Cuidado con lo que hablas. Está comprobado, los neurocientíficos dicen que tiene que ver muchísimo lo que nosotros hablamos en cuanto a la felicidad. Entonces, cuidado, la Biblia, hermano, lo dice de una manera tremenda. No hablar mal de otros, porque puede ser que seas chismoso y bueno, estás hablando mal de otros, pero puede ser que no seas chismoso y aún así estar hablando mal de otros. Puede ser que estés platicando con tu esposa, a lo mejor no estás siendo chismoso, pero están hablando mal de otros, están comiendo a otros. Por eso es que yo siempre en mi consejería, a gente que viene a mi consejería, yo siempre le digo, queridos hermanos, mira, porque ha venido gente y en la plena consejería, imagínense, si eso lo hacen delante de mí, no es que yo sea la gran cosa, pero a veces hay gente que pues dice, pues es pastor, estamos en la presencia de Dios, y hay gente que viene y dice groserías aún en la consejería. Y yo les digo, mira, una de las cosas que tienes que hacer es desechar ese lenguaje. Porque ese lenguaje, ¿a qué te liga? ¿A qué te ata? Entonces, es bien importante que nosotros cuidemos. Si queremos tener paz, si queremos amar la vida y ver días buenos, guardemos nuestro corazón, ¿de qué? De lo que hablamos, guardemos nuestra boca. Eso es muy importante, hermanos. Yo sé que a muchos la boca es lo que más, y la Biblia habla muchísimo de la boca, y dice, ¿verdad? Ahí Santiago habla de la lengua, tremendo. Dice que con la lengua puedes bendecir y maldecir. Entonces cuidado con nuestra lengua, hermanos. A veces un qué bonito te ves cambia mucho a alguien que te pueda decir, oyes. Y hay gente bien imprudente, hermanos, con la lengua, Cuidado con eso, porque, ay, mira, hoy te ves más pelón que otros días. Hoy te ves más gordo que otros días. Y a lo mejor para ti no es nada, pero para la persona que se lo estás diciendo. Entonces, cuidado con nuestra boca, cuidadito con nuestra boca, hermanos. Ahora, vamos a ver, seguimos viendo este versículo, o estos versículos de Proverbios. Ahora podemos saber el tercer lugar que dice aquí. Esto es importantísimo. Tenemos que cuidar lo que vemos, es muy importante. Miren, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Quiere decir que tú veas lo que estás viendo, que observes lo que estás viendo, que tengas discernimiento en lo que ves. Por ejemplo, si una persona está viendo pornografía y no ve lo que tiene delante, fíjense, ¿qué pasa? Mucha gente dice, pues no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, la gente del mundo dice, no pasa nada si yo veo eso, no le hago daño a nadie. Ya hemos visto y hemos hablado de eso, que si haces daño viendo pornografía, porque estás apoyando precisamente a redes de prostitución infantil, a redes de pederastas, a muchas cosas, pero vamos a ir viendo. ¿A quién le haces daño cuando tú ves todo esto? Porque si eres cristiano, si verdaderamente eres cristiano, cuando tú cometes o ves, estás viendo algo que no debes hacer, ¿qué viene? Y la culpa te roba la paz. Y yo lo he visto muchas veces, hermanos, muchas veces como un círculo.
es que vi pornografía o vi esto, y de momento pues están contentos, ¿no? O les satisface. Pero viene ese círculo de la culpabilidad. De la culpabilidad. Y después de esa culpa, ¿qué viene? Esto aleja de Dios, hermanos, porque me siento culpable, ya no leo la Biblia, ya no oro. Y si eso continúa, ¿viene qué? Un desvío de la palabra de Dios por completo. Hay gente que se desvía de la palabra de Dios. Por ahí hay un predicador famoso en internet, se llama Iti el Arroyo, pues no está tan joven, pero predica para jóvenes, es famoso, y él se hizo famoso por una predicación. Y él dice, yo fui adicto a la pornografía. Y él le predica ahora a muchos jóvenes. Y tiene varias predicaciones que tienen que ver con la pornografía. Cómo ata, cómo la pornografía en realidad es un pecado. Pero no solamente la pornografía, sino lo que vemos, puede ser en series de televisión. Tenemos que ver lo que estamos leyendo. Tenemos que tener cuidado. Y aquí, aunque no lo dice, yo tengo aquí que añadirlo. Incluso no solo lo que vemos, sino lo que escuchamos. Y yo creo que como cristianos ya tenemos que seleccionar qué es lo que vemos. Voy a ver esta serie. Por ejemplo, hay una serie aquí, a mí me gusta mucho, es la serie de Monk. No sé si ustedes, alguno la conocen. Es un detective, ¿no? Y me gusta mucho esa serie porque es hasta cierto punto inocente, porque no tiene en realidad muchas situaciones así feas, ¿no? Y me gusta, ya la he visto creo que 2 veces y me dicen mis hijas, y siempre que la ves te rías y me gusta, Pero hay otras series que traen mucho contenido que va a dañar nuestra mente. Incluso a veces, mira, es que en esa serie hablan de puro adulterio, y tú empiezas a pensar, ¿no será que mi marido me está engañando? ¿O no será que yo pueda engañar a mi marido? O sea, aquí en la serie lo hacen, se ven tan natural. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Incluso también yo lo he dicho, ¿no? Hay varones, hay hombres, se da más en los hombres, aunque en las mujeres casi no, pero sí ha de haber, pero más en los hombres, que van con su esposa o van con su pareja y de repente pasa por ahí una muchacha y ¿qué pasa con sus ojitos? Hasta les digo, ¿verdad? Que les escanea, ¿no? Cuidado con lo que ves. Cuidado. Porque mucha gente dice, ¿a poco por ver a una mujer? ¿Qué dice la Biblia? Si tú ya codiciaste a una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. ¿Y el adulterio es pecado? Sí. Cuidado con lo que vemos, hermano. Cuidado con lo que vemos. Y la cuarta cosa, vamos a ver aquí, dice, esto es importantísimo, hermanos. La palabra de Dios nos dice aquí, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Esto dice el proverbio que estamos examinando. Aquí en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. A ver, ¿tú cómo examinarías? Vamos a ver. En la reunión de consistorio, cuando una persona se va a hacer miembro, el consistorio tiene que examinarlo. Así dice nuestro manual de procedimientos y nuestra constitución, que debemos examinarlos. ¿Qué verían ustedes que un nuevo creyente que se quiera hacer miembro, cómo me puede demostrar que es cristiano? ¿Qué prueba le puedo poner? A ver, les pregunto. ¿Cómo sé que es cristiano esa persona? Su conducta, muy bien, su conducta. ¿Cómo debe ser su conducta? Pues sí. Su testimonio, ¿cómo debe ser su testimonio? ¿Qué es testimonio? Que los de afuera hablen bien de él, ¿no? Que de ejemplo. Ahora, eso mismo que estamos aplicando a esa persona, dice aquí que examinémonos a quién. Si estamos. Sí, qué tremendo, porque yo creo que de vez en cuando nos vamos apartando y este versículo nos dice, pruébense a ustedes mismos si es que están en la fe. Fíjense lo que dice, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados.
Entonces, si Jesucristo está en mi corazón, yo tengo que estar examinando mi vida si es así. Continuamente. Había unos, no me acuerdo si eran Cherokees o Sioux, que indios norteamericanos, tenían esa costumbre de que se salían del pueblo, iban a un río, ellos solos, y se miraban en el reflejo del río y platicaban con ellos mismos, se examinaban a ellos mismos. Y esto es bien importante, hermanos, que nosotros hagamos una evaluación de nuestro cristianismo, de nuestra fe. Que nosotros podamos decir, pues es que últimamente no tengo paz, últimamente puros problemas, últimamente no me siento bien, últimamente no leo la Biblia, últimamente pues no oro. ¿O sí? Eso es examinarse. Y entonces aquí nos dice este consejo, el libro de Proverbios. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque si no guardas tu corazón, el pecado te va a robar esa paz. Examínate si tienes paz. Hermanos, yo les pregunto, ¿ahorita están experimentando paz? No me contesten. ¿Ustedes están experimentando paz en sus vidas? ¿La paz de Dios? ¿La que sobrepasa todo el entendimiento? Bueno, ojalá que así sea, hermanos. Porque si no, dice aquí, te estarás engañando. Te estarás engañando. Y aquí es peor todavía, porque hay gente que dice que es cristiana, pero en realidad son reprobados, son réprobos, o sea, no están en la fe, porque siguen tomando, porque siguen fornicando, porque siguen viendo cosas que no deben de ver. Bueno, o sea, déjalo para un recién convertido. Entonces, si tú sigues continuamente en eso, pues pásate la prueba, examínate, porque tal vez no estés en la fe, y eso sería algo muy duro, hermanos. Pero vamos a ver esta quinta cosa que tenemos que. Proverbios 4:27, ¿cómo dice? Les voy a pedir que abran sus Biblias, porque aquí no lo va a poder poner el hermano, porque no podemos separar, bueno, quitarle de aquí. Bueno, sí se puede, ¿no? Pero vamos a ver, Salmo 1, versículo 1. ¿Ustedes saben de qué habla el Salmo 1? Sí. Es un salmo antitético, porque está hablando del bien y del mal. Habla del bueno y del mal. Vamos a ver qué dice el versículo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo. A ver, ahí está, ahí nomás. ¿Que no anduvo en qué? ¿Qué es el consejo? Por ejemplo, en la calle, oye, por ejemplo en la escuela, a las muchachas, a los muchachos, ¿a poco todavía no tienes relaciones sexuales? No, hombre, yo te recomiendo, te aconsejo que tengas relaciones sexuales. Es bien padre. Entonces dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en qué? O sea, no escucha el consejo malo. Y luego dice, ni estuvo. ¿Por qué? Porque a veces cuando escuchas el consejo, si escuchas el consejo, entonces empiezas a caminar con ellos. Haces lo mismo que hacen ellos. Ya escuchaste el consejo y empiezas a caminar con ellos. Pero fíjense lo que dice después, ni anduvo en camino de pecadores, ni qué. Ni en silla de escarnecedores. Pues cuando yo ya me siento en una silla, quiero decir que ya estoy cómodo. Ya estoy cómodo en esa situación. Ya no solamente escuché el consejo, ya ando en sus caminos y estoy muy cómodo en esos caminos. Aquí dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Es lo que nos está recomendando ese proverbio. Porque todos los caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen buenos, delante de Dios no son así. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. No sé si se acuerdan de una ilustración que les puse hace tiempo. Hace años les puse, ya puedo hablar de años porque ya tengo aquí como 4 años con ustedes. Y les puse esta ilustración de ese viaje que salió de Nueva York, de Korean Airlines, que iba a Corea, y que estaba mal un grado en sus instrumentos de tripulación, de navegación. Y se fue alejando un grado. Nada más era un grado, chiquito nada más.
Cuando se dieron cuenta, ya estaban sobrevolando espacio aéreo soviético. Vino un avión, un MiG, un caza ruso, o soviético todavía, porque fue en la época todavía de los soviéticos, y derribó el avión. Era un Boeing de pasajeros con más de 200 y tantos pasajeros. Todos murieron por un grado que se fueron desviando. Aquí nos dice, ¿quieres tener paz? ¿Quieres experimentar esa tranquilidad en tu corazón? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, si yo me examino, para eso me examino, y si yo estoy mal, ¿qué tengo que hacer? Apartarme de eso que estoy mal. En ocasiones no es fácil. Hay gente que está sometida, que está metida ya, por ejemplo, en la pornografía, en el alcohol o en otras cosas, y ya se les es una adicción. No va a ser fácil salir de ahí, pero tiene que hacerlo. Tiene que buscar ayuda para salir de eso. Ahora, fíjense, hermanos, que yo quería ya para finalizar, todavía no me crean tanto, pero más o menos para ir finalizando, que muchas veces como cristianos nos desviamos. Esto no es nuevo. Como cristianos nos desviamos. Porque todavía somos ¿qué? Somos pecadores todavía. Ya nos ha lavado el Señor Jesucristo de nuestra maldad, pero seguimos pecando, ¿no es cierto? Ya a veces hay cristianos que se van desviando por un grado. Dejo de leer la Biblia tantito, dejo de venir tantito al culto, dejo de orar tantito. Se empiezan a desviar. Miren lo que dice este pasaje. Lucas 15:3. Entonces, él le refirió esta parábola. A ver, ¿qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza celestial con un ejemplo terrenal. Muy bien. Entonces, él le refirió esta parábola diciendo, cuando dice, espérenme. No, es que cuando dice él, ¿a quién se refiere? El Señor Jesucristo. Ahora sí, perdón, nos va a interrumpir. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros? Aquí está hablando de las ovejas. Está hablando, ¿a quién representan las ovejas en la Biblia? A los cristianos. Los que no son ovejas, ¿cómo se les llama? ¿La Biblia cómo les llama? Cabritos. Sí, así de fácil es la división. Aquí está hablando de ovejas, no está hablando de los cabritos. Los cabritos seguidos se pierden. Y esos son bien tremendos, ¿no? Las cabras andan por allá, por todos lados. No se dejan gobernar, andan. Pero de vez en cuando, una oveja, ¿qué hace? Se pierden las ovejas, se desvían. ¿Y el pastor? ¿Qué tiene que hacer con esa oveja? Me refiero al pastor terrenal, tiene que hacer eso. Pero más allá, a veces el pastor terrenal no lo hace. Pero ¿quién sí lo hace? Nuestro Señor Jesucristo, que es el pastor divino. Y entonces él va, deja las 99, pero no las deja nomás ahí. Las deja tiradas en el aprisco y va, ¿y qué dice? A buscar la preservación. Y cuando la encuentra, mira esta imagen, bueno, esa imagen no hay una donde se ve, donde va el Señor cargando una ovejita. Y esa imagen nos gusta mucho, ¿no? Yo me perdí y el Señor me va apapachando. Y así es, el Señor en su gracia nos perdona, en su gracia nos da una nueva oportunidad, nos carga, nos apapacha. Vete, te perdiste. Aquí habla de una oveja, quizás se fue a otro pasto, quizás se fue a un despeñadero, no sé. Porque las ovejas son muy torpes, igual que nosotros. Por eso no nos compara con leones no, nos compara con ovejas que son muy torpes. Y va y nos carga y nos apapacha, pero no se queda apapachándonos todo el tiempo. Nos regresa, ¿a dónde nos regresa? Ahí nos dice, pero ¿a dónde nos regresa? Al redil. Si tú te has desviado, hermano, y no sientes paz en tu corazón, si no sientes
esa tranquilidad en tu corazón. El Señor Jesucristo te está buscando y te quiere traer nuevamente al redil, porque Él quiere que tú experimentes esa paz que sobrepasa todo el entendimiento. Voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 23. Y ese va a ser el último pasaje que vamos nosotros ahorita a estar comentando. Salmo 23, que no sabemos de memoria, pero les voy a leer. Ábranlo, síganlo con sus vistas, dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué hace un pastor? Un pastor guía, hace todo lo que ustedes están diciendo, pero una de las principales funciones del pastor es guiar. Luego dice, en lugares de dedicados pastos. Fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Qué quiere el pastor de ti? Que descanses en verdes pastos, que tengas paz, que tengas tranquilidad. Es lo que Él quiere. Junto a aguas de reposo, quiere que reposes, que tengas esa paz, ese reposo en Él. Y en el 3 dice, confortará mi alma. Hay un término que apenas yo decía, ¿cuál es el antónimo de confortable o de confortar? ¿Cómo? Escuché una palabra por ahí, creo que es algo médico, no sé, pero lo escuché. Es una palabra que yo nunca había escuchado y se llama disconfort. Cuando no tienes confort, cuando no tienes paz, cuando no tienes tranquilidad. Y el Señor quiere que tú tengas confort, que estés reposado, que estés tranquilo. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Pero Él va a hacer su parte y de hecho la hace, santificándonos, cuidándonos, pero tú tienes que hacer la tuya. Cuida tu corazón, cuida lo que escuchas, lo que ves, lo que hablas. Examínate, apártate del mal, porque solo así vas a tener la paz que sobrepasa todo el entendimiento. No es algo mágico, no es mágico. Esto viene con el proceso de la santificación en el creyente. ¿Cuántos años tienes como cristiano? Examínate. Ya deberías vivir en plenitud, o lo más parecido a la plenitud, al reposo, al confort. Y a veces no es así. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos rogarte porque queremos vivir en esa paz, en esa tranquilidad espiritual interna que emana de ti, Señor, y está en el corazón. No la da pues el tener mucha seguridad en la casa, no la dan las drogas, no la da pues ningún médico. Esa paz solamente viene de ti. Esa paz plena, dice, tú guardarás en completa paz, no parcial, sino completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y queremos que nos guardes en esa completa paz, en ese confort, en ese solaz. Queremos experimentar tu paz. Padre, tú conoces nuestros corazones y sabes, Señor, que a veces nos desviamos, pero también sabemos que tú nos vuelves a buscar y nos traes al redil nuevamente. Si alguien se ha desviado, Señor, tú sabes y conoces. No vamos a pasar a nadie al frente porque tú sabes, Señor, a ti no te podemos ocultar nada. Tú eres omnisciente, todo lo sabes. Regresa a aquel hermano, a aquella hermana, a tu redil, a experimentar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad. Por favor, Señor.